Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a ver el capítulo 11 de la asignatura, es decir, inversiones ajenas a la actividad principal. El material bibliográfico lo escribí con la intención de hacerles más accesible un tema que es complicado por la terminología propia del mercado bursátil y que resulta de difícil comprensión por tratarse de situaciones complejas a la hora de ser contrastadas con la realidad cotidiana de un estudiante de primer año de la facultad. Dentro de los objetivos generales del capítulo hay 5, pero vamos a concentrarnos en los 2 primeros, es decir, en conocer las características que debe tener un activo para ser componente de este capítulo de la asignatura y en clasificar las inversiones según la intención del ente y la condición para su realización. ¿Qué es la condición para su realización? La condición para su venta. Comencemos definiendo el rubro inversiones. Vamos a decir que las inversiones son colocaciones de fondos en activos que no forman parte de la actividad habitual del ente con el objeto de obtener una renta u otro beneficio, entendiendo como renta el rendimiento periódico que es propio de la inversión, por ejemplo, los intereses que espero cobrar por la tenencia de títulos públicos, o los dividendos que espero generen las acciones con cotización que adquirí. En cambio, el beneficio es la revalorización de estos activos por variaciones en los precios de mercado. Por ejemplo, si compré acciones con cotización y la cotización de las mismas aumenta, ese sería un ejemplo de beneficio. Terminando con la definición del rubro inversiones, dice, también se consideran inversiones las colocaciones efectuadas en otros entes. Sobre esta última oración vamos a hacer una aclaración en la diapositiva siguiente. La aclaración es la siguiente. El recorte curricular que hace la asignatura Contabilidad 1 al rubro Inversiones está en el propio título del capítulo 11. Al hablar de inversiones ajenas a la actividad principal del ente, excluye las colocaciones efectuadas en otros entes que, si bien conceptualmente forman parte del rubro Inversiones, no cumplen con esta característica de ser ajenas a la actividad principal del ente. En estas colocaciones efectuadas en otros entes, que no son objeto de estudio de la asignatura Contabilidad 1, sí lo serán en asignaturas correlativas como son Contabilidad 2 y Contabilidad 3. Es decir, que nosotros nos vamos a situar cuando en el capítulo 11, cuando hablamos de inversiones ajenas a la actividad principal del ente, estaremos hablando de activos que tienen las siguientes características. No forman parte de la actividad principal de la empresa, son colocaciones realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio. Esta renta o beneficio puede ser explícito o no, y generan resultados no operativos, es decir, resultados atípicos. Vamos a ver ahora cómo se clasifican las inversiones. Para ello tenemos que tener en cuenta 2 aspectos básicos. Uno es la intención del ente, que puede ser negociar la inversión en el corto plazo, y en el otro extremo es mantenerla en la estructura de la empresa por un largo plazo. El segundo aspecto básico tiene que ver con las características de la inversión en sí. Y ya estamos hablando de las condiciones para su realización o venta. Hay inversiones que son de fácil e inmediata posibilidad de conversión en dinero porque tienen la característica de poseer un mercado de activos con cotización pública conocida. En cambio, hay otras inversiones que para poder realizarlas o venderlas necesitamos negociaciones o acuerdos. No existe un mercado de cotización pública de estas inversiones. En realidad, estos 2 aspectos se van a interrelacionar para poder clasificar las inversiones en 2 grandes tipos, temporarias y permanentes. Vamos a decir que una inversión va a ser temporaria cuando cumpla simultáneamente con 2 condiciones. Una es que la intención del ente sea realizarla en el corto plazo, y la segunda es que la inversión en sí sea de fácil conversión en dinero en efectivo.
Por otro lado, vamos a llamar inversiones permanentes aquellas que tengan la característica de permanecer en la estructura de la empresa un plazo más largo, un plazo superior a 12 meses. Y además, que no tienen una fácil conversión de dinero en efectivo porque no tienen un mercado transparente. Estas serían las características generales, pero algo es claro, chicos, como influye siempre la intención del ente, de por sí una inversión no puede ser temporaria o permanente, o mejor dicho, para un ente una inversión va a ser temporaria y para el otro la misma tipo de inversión puede ser permanente. Por ejemplo, los títulos públicos tienen un mercado activo, transparente, un mercado de dinero con cotización pública, pero puede ser que el ente los adquiera con la intención de mantenerlos en su estructura en el largo plazo. Entonces, para ese ente en particular, aunque haya un mercado con cotización pública de los títulos, él los mostrará en su estado de situación patrimonial dentro de las inversiones permanentes, porque él tiene la intención de mantenerlo en el largo plazo. Entonces, que nos quede claro que digamos, la clasificación temporaria o permanente no es solamente por el tipo de inversión, sino que influye la intención del ente en ella, en esta clasificación. Bien, volvemos a los objetivos de aprendizaje generales de este capítulo. Ya habiendo visto el concepto del rubro inversiones y el recorte curricular que Contabilidad 1 hace sobre el concepto del mismo, habiendo clasificado las inversiones, ahora vamos a ir a los diferentes tipos de inversiones para poder conocer las cuentas representativas, manejar la terminología propia de cada tipo de inversión, identificar las rentas y beneficios y, sobre todo, analizar el tratamiento contable de las mismas en el momento de incorporación al patrimonio, durante su tenencia y al momento de su venta o realización. Vamos a empezar con los depósitos a plazo fijo. Son colocaciones en entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina durante un tiempo determinado y que devengan un interés durante el tiempo que media entre la imposición del plazo fijo y el vencimiento del depósito. Podemos decir que el depositante recupera la libre disponibilidad del dinero solo al producirse el vencimiento del plazo acordado y que en ese momento podrá ser nuevamente reinvertido total o parcialmente o cobrado para ser aplicado en la actividad habitual de la empresa. Los tipos de plazos fijos pueden ser en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera. Estos dos últimos, en moneda nacional con cláusula de ajuste y en moneda extranjera, lo que están buscando es mantener el poder adquisitivo del capital invertido. En Contabilidad 1 solo vamos a ver plazos fijos en moneda nacional. Los otros dos tipos los van a ver en Contabilidad 2. La documentación respaldatoria es el certificado de plazo fijo. Ahí les queda escaneado un certificado del Banco de Santa Cruz, donde figuran todos los datos. Recuerden que esta es la documentación respaldatoria. Desde este documento, desde este certificado, es la fuente con la que registramos el depósito de plazo fijo. Es el documento respaldatorio del asiento contable por la constitución de un plazo fijo. El depósito a plazo fijo puede ser realizado llevando el dinero al banco o, como es más habitual, a través de la banca electrónica. Todos los bancos poseen en sus páginas un simulador de plazo fijo. En el mismo debemos ingresar el capital que deseamos inmovilizar, el plazo por el que lo deseamos inmovilizar, el banco nos informará la tasa vigente y el monto a cobrar al vencimiento fijado. Acá les dejo el link del Banco Provincia del simulador para que lo prueben. Bueno, vamos a ver el tratamiento contable de esta inversión y sus diferentes momentos. Un recurso que recomiendo para este tipo de ejercicios es la línea de tiempo. Ahí está planteada.
Al momento de la incorporación, el 1 de diciembre, supongamos que realizo un plazo fijo por 10.000 pesos y que al vencimiento, a los 60 días, el 31 de enero, cobraré 10.300 pesos. Entre medio del periodo se produce un cierre del ejercicio, es decir, el 31 de diciembre. Entonces, vamos a ver, al momento de la incorporación, qué debo registrar en el libro diario del ente. Y ahí veremos que lo que tengo que registrar es el siguiente asiento. Debito la cuenta de inversiones Banco Provincia plazo fijo por los 10.300 pesos. Ese importe sale del certificado de plazo fijo que emite el banco. Acredito la cuenta de activo, en este caso de donde provinieron los fondos, que para el ejemplo que estoy planteando es de la cuenta corriente que la empresa tiene abierta en el mismo banco. Como los 10.300 son un valor futuro, es decir, hoy el plazo fijo no vale 10.300, sino que dentro de 60 días tendrá ese valor, necesito registrar para regularizar esta cuenta en el mismo asiento una cuenta regularizadora del activo de esta cuenta de inversiones, que es intereses positivos a devengar por los 300 pesos. Si yo en este momento hiciera la medición de la inversión, tendría que el Banco Provincia plazo fijo tiene un valor futuro de 10.300, es decir, dentro de 60 días, cuando recupere la inversión, tendré 10.300 pesos. Si a ese valor de la inversión le resto su regularizadora, que son los intereses positivos a devengar, 300 pesos, obtengo el valor contable, es decir, el valor actual de la inversión hoy, al momento de la incorporación, que no son otros que los 10.000 pesos que yo, en este caso, debité de mi cuenta corriente bancaria. Otro momento al que tengo que tener en cuenta, siguiendo esta línea de tiempo en el registro contable, es el cierre del ejercicio. El 31 de diciembre transcurrió, como les dije al principio, la mitad del tiempo, es decir, 30 de los 60 días por los cuales inmovilicé el dinero en plazo fijo. ¿Qué tengo que registrar en esos 30 días? El hecho de que el paso del tiempo genera el devengamiento de intereses. Al cierre del ejercicio tengo que registrar la mitad de los intereses que se devengaron porque transcurrió la mitad del tiempo. Entonces hago el siguiente asiento. Debito la cuenta regularizadora intereses positivos a devengar y acredito la cuenta intereses positivos. Así, si yo hiciera la medición de la inversión en este momento, quedaría que la cuenta, la cuenta Banco Provincia Depósito a Plazo Fijo sigue por su valor 10.300, pero su regularizadora intereses positivos a devengar, luego de mayorizar el asiento anterior, tiene un saldo de 150 pesos. Quiere decir que el valor contable al cierre del ejercicio de esta inversión es de 10.150 pesos. Es decir, que debo reconocer que ya gané 150 pesos de intereses y eso lo refleja la evaluación de esta inversión. Bueno, ahora veremos el tratamiento contable al momento del cobro, es decir, al vencimiento del plazo acordado. En ese momento, el banco acreditará en nuestra cuenta corriente los 10.300 pesos. Es decir, que dará lugar a que nosotros hagamos un asiento contable debitando la cuenta Banco Provincia cuenta corriente por dicho importe y acreditemos en el mismo asiento la cuenta Banco Provincia Depósito Plazo Fijo que representaba la inversión que nosotros realizamos hace 60 días. Recordemos que la última vez que debitamos intereses fue el cierre del ejercicio y entre el cierre del ejercicio y el vencimiento transcurrieron 30 días. En esos 30 días se devengaron 150 pesos de intereses que debemos también registrar en el mismo asiento o por asiento separado. Eso dará lugar a que debitemos la cuenta regularizadora intereses positivos a devengar por 150 pesos y acreditemos la cuenta de resultados positivos por el devengamiento de los intereses, es decir, los 150 pesos. Recordemos que si dimos de baja la cuenta Depósito Plazo Fijo, acreditándola, su regularizadora también debe quedar saldada. Ahora estaría bueno que nos planteemos, terminando ya esta inversión, cuál es la renta y si tuvo beneficio esta inversión.
Sabemos que la renta, conocemos como renta el rendimiento periódico que es propio de una inversión. En este caso, el rendimiento periódico propio de un plazo fijo son los intereses. Entonces, estamos de acuerdo en decir que esta inversión tuvo una renta que fueron los intereses positivos, es decir, los 300 pesos. Sobre el beneficio tenemos como concepto que era la revalorización en razón de los cambios de los precios de mercado de determinados activos. En este caso, el plazo fijo era en moneda argentina, no tuvo un mercado que cambiara el valor de estos activos, por lo que no tenemos un beneficio. Diferente hubiese sido si el plazo fijo fuese en moneda extranjera. Este tema sí lo van a ver en contabilidad 2 y 3. Bien, el segundo tipo de inversión que vamos a ver en este capítulo son las acciones con cotización o títulos de capital. Representan las partes en que se divide el capital de una empresa organizada como una sociedad por acciones. Determinadas sociedades están autorizadas para hacer oferta pública de sus acciones en el mercado de valores o bolsa de comercio y se denominan sociedades abiertas. En el mercado bursátil o de valores, donde los inversores efectúan operaciones de compraventa de acciones con cotización con el ánimo de obtener un beneficio o manifestado ya sea a través de la obtención de una renta, la renta que generan estas acciones las llamaremos dividendos y pueden ser en efectivo o en especie. O también podemos buscar un beneficio dado por la revalorización de la inversión, es decir, especulando con el aumento del valor de la cotización de las mismas. La documentación respaldatoria para el momento de la compra y venta de acciones es la liquidación emitida por el agente intermediario y la documentación respaldatoria para el cobro de su renta, que son los dividendos, es el recibo duplicado que extiende el agente pagador. En la página 5 del material van a tener un pequeño glosario donde les voy a informar sobre la terminología más utilizada en este tipo de inversión. Entonces ahí tendrán el concepto de acciones ordinarias, de valor nominal, de valor de cotización, de dividendos en efectivo o en especie y de dividendos en acciones. Les recomiendo que lo lean porque será muy necesario para poder interpretar el resto del trabajo bibliográfico. Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento contable al momento de la incorporación de estas acciones. Vamos a calcular el BIP. Vamos a para ello tomar el valor de cotización más todos los gastos necesarios, es decir, por ejemplo, comisiones, impuestos, derechos de bolsa, menos los dividendos declarados y no pagados. ¿Por qué restamos estos dividendos declarados y no pagados? Porque estos dividendos no forman parte del rubro inversiones, sino que forman parte de otros créditos, es decir, de un rubro cuentas por cobrar. Para esquematizar mejor esto, vamos a contarles un ejemplo. Se adquieren 2.000 acciones de Alfa Sociedad Anónima a su valor de cotización unitario de 230 pesos. El valor nominal de las mismas era 100 pesos cada una. Tienen dividendos pendientes de pago del 20% y el agente de bolsa nos cobra una comisión del 2% y todo se abona con una transferencia bancaria. Quiere decir que como valor de cotización, para el ejemplo que les nombré, tomaré las 2.000 acciones por los 230 pesos, es decir, 460.000 pesos. A su vez, también le voy a incorporar, en este caso, el gasto necesario, que es la comisión del agente de bolsa, que era un 2% sobre el valor de cotización total pagado. No hay otros gastos, pero sí les debo restar el 20% de los dividendos que ya fueron declarados y que están pendientes de pagos. Tengan en cuenta que para calcular el valor de los dividendos siempre lo hago sobre el valor nominal de las acciones. Por eso es el dato de los 100 pesos. Es decir, 2.000 acciones por 100 pesos por el 20% me da los 40.000 pesos, que son los dividendos declarados y no pagados. Esto los debo detraer. Quiere decir que el BIP
de estas acciones con cotización, el valor de incorporación al patrimonio, van a ser los 460.000 más los 9.200 menos los 40.000, que no forman parte del rubro inversiones, sino de otro activo que son dividendos a cobrar del rubro otros créditos. Quiere decir que el BIP de esta inversión es 429.200 pesos. Contablemente lo registro de la siguiente manera. Debito la cuenta acciones con cotización por el BIP, 429.200 pesos. También debito el otro activo que estoy comprando cuando compro estas acciones que tienen dividendos declarados, este activo del rubro otros créditos, por 40.000 pesos, y como todo lo pagué con transferencia bancaria, acredito la cuenta corriente del Banco Provincia. Bien, entonces ahí queda remarcado por qué los dividendos a cobrar en efectivo, y lo mismo sería con los dividendos a cobrar en especie, no pertenecen al rubro inversiones, sino al rubro otros créditos. Al momento del cobro de los dividendos declarados pendientes, el asiento que hago es un asiento de tipo permutativo. Debito la cuenta donde me acreditan el dinero, que es la cuenta corriente del Banco Provincia, por los 40.000 pesos, y acredito la cuenta de activo dividendos a cobrar en efectivo. Y ahí quedaría listo este registro. Bien, ahora veremos el tratamiento contable de las acciones con cotización al cierre del ejercicio. Las acciones con cotización deben valuarse a su precio de cotización en el mercado a esa fecha, menos los gastos directos de venta, es decir, a su valor neto de realización. ¿Qué quiere decir valor neto de realización? Valor de venta neto de gastos originados en esta operatoria de venta, ya que las mismas, o sea, las acciones con cotización, constituyen activos que tienen un mercado transparente y que no se requiere ningún esfuerzo para su venta. La cuenta de resultado que representa esta diferencia de valor en las acciones con cotización la denominaremos diferencia de cotización. Siguiendo el ejemplo que teníamos de la compra de esas acciones, ¿qué pasa si yo todavía tengo esas acciones, esas 2.000 acciones, las tengo todavía al cierre del ejercicio, solo que al cierre del ejercicio tienen un valor neto de realización, es decir, un valor de venta neto de gastos de venta de 220 pesos. Yo tenía hasta el momento en el mayor acciones con cotización un débito, o sea, un saldo de 429.200 pesos constituido por el BIP de esas 2.000 acciones. Al cierre del ejercicio, esas 2.000 acciones tienen un valor neto de realización de 220 pesos. Quiere decir que esas acciones al cierre del ejercicio tienen un valor total de 440.000 pesos. La diferencia entre los 440.000 pesos y los 429.200, que fue el valor de incorporación, representa en este caso un mayor valor, o sea, una revaluación de las mismas, que va a estar representada por la cuenta de resultado diferencia de cotización de 10.800 pesos. Quiere decir que por el solo hecho de tener estas acciones, la sola tenencia de estas acciones a mí me genera un resultado positivo de 10.800 pesos que registro en el libro diario de la siguiente forma. Aumento el valor del activo acciones con cotización haciendo un débito de dicha cuenta por 10.800 pesos y reconozco el resultado positivo, diferencia de cotización, por dicho importe. Y así quedan valuadas al cierre del ejercicio al valor neto de cotización, es decir, a los 220 pesos por 2.000 acciones, 440.000 pesos. Otro momento importante a tener en cuenta es el momento de la declaración de dividendos y su cobro. Recordemos que los dividendos son la renta que tienen o que generan las acciones con cotización. Para el ejemplo citado, digamos que la empresa emisora, que es Alfa Sociedad Anónima, reunida en Asamblea General Ordinaria, aprueba una distribución de dividendos en efectivo por un 25% y de dividendos en acciones por un 10%. Ambos porcentajes se aplican sobre la tenencia de acciones medidas a su valor nominal. El asiento que yo debo hacer al momento de la declaración de dividendos, que es cuando se debe reconocer el resultado positivo,
es activo que aumenta, dividendos a cobrar en efectivo 50.000 pesos, resultado positivo, dividendos ganados 50.000 pesos. ¿Qué son esos 50.000 pesos? Son las 2.000 acciones que yo tengo por los 100 pesos, que es el valor nominal, por el 25%, que es el porcentaje que decide la asamblea distribuir. Bien. Si yo recibiera dividendos en especie, también debiera registrar un asiento de este tipo, es decir, un activo que aumenta, que pertenece al rubro créditos, y un resultado positivo dado por los dividendos ganados. Ahora, por los dividendos, por el 10% que me distribuyen de dividendos en acciones, no debo hacer ningún registro en el libro diario, porque la distribución de acciones, llamadas acciones liberadas, porque no tienen un costo, no implica un aumento o una variación modificativa del patrimonio neto de Alfa, que es la emisora, sino que ante un mismo patrimonio se dividirá en más cantidad de acciones, por lo cual el valor patrimonial proporcional de cada acción disminuirá unitariamente. Es por ello que no se registra en el libro diario. ¿Qué hago al momento del cobro de los dividendos en efectivo y de la recepción de estas acciones liberadas que representan esa distribución de dividendos en acciones? Por un lado, si me depositan la plata en la cuenta corriente bancaria, debito la cuenta de activo Banco Provincia, cuenta corriente 50.000 pesos, y acredito la cuenta del rubro créditos, dividendos a cobrar en efectivo 50.000 pesos. Y por la recepción de las 200 acciones, no modifico el saldo de la cuenta acciones con cotización, que hasta el momento era 440.000 pesos. Pero tengo que tener en cuenta que ahora esos 440.000 pesos no están representados por 2.000 acciones, sino por 2.200 acciones. 2.000 que compré y 200 que las recibí a través de la distribución de estos dividendos. Esto es importante, si bien no cambia el monto o el saldo de la cuenta acciones con cotización, sí el valor físico de las acciones tengo que tenerlo en cuenta, porque cuando yo decida vender las acciones, yo en el mercado ya tengo posibilidades de vender 2.200 acciones y no solo 2.000. 2.000 compré, 200 me dieron a través de la distribución de dividendos en acciones, quiere decir que al momento de venderlas tengo una totalidad de 2.200 acciones. Bueno, ahora por último veremos el tratamiento contable al momento de la venta o realización de la totalidad de acciones con cotización. Cuando digo la totalidad, hablo de las 2.200 acciones, 2.000 que compré y 200 que recibí a través de la distribución de dividendos en acciones, las llamadas acciones liberadas. Bien, supongamos que el día que las quiero vender, cotizan en bolsa 230 pesos. Recibo del agente de bolsa la siguiente liquidación. Las 2.200 acciones, al valor de cotización del día de la venta, 230, dan un total de 506.000 pesos. A ese valor se le restan los gastos necesarios de esa venta, que es la comisión del agente de bolsa de un 2%, 10.120 pesos, e impuestos y derechos de 5.880. Quiere decir que el neto resultante de esa venta será 490.000 pesos. Ese dinero me lo depositan en la cuenta corriente que tengo abierta en el Banco Provincia. El asiento que da lugar a este registro es el siguiente: activo aumenta, Banco Provincia, cuenta corriente 490.000 pesos. El reconocimiento de los resultados negativos, que es la comisión y gastos de venta por 16.000 pesos. También tengo que acreditar la salida de las acciones con cotización que estoy vendiendo a su valor, al valor que las tengo en libros, a los 440.000 pesos. Y la diferencia entre los 506.000 pesos, que es el valor de cotización hoy de esas 2.200 acciones, y el valor de libros que yo tenía de las mismas, 440.000 pesos, son los 66.000 pesos que reconozco como resultado positivo que en la cuenta diferencia de cotización. ¿Cuál es la renta y cuál es el beneficio de este tipo de inversión? Recordemos que la renta se entiende como renta el rendimiento periódico que es propio de la inversión. La renta, que es el rendimiento periódico propio de este tipo de inversiones, son los dividendos.
Recordemos que dividendos ganados reconocimos 50.000 pesos en efectivo después de la declaración de la asamblea. Y el beneficio es la diferencia de cotización. Y recordemos que en este caso el concepto de beneficio era la revalorización en razón de los cambios de precios que estos activos tienen en el mercado de valores. En la diferencia de cotización para este ejercicio reconocimos al cierre del ejercicio 10.800 pesos y ahora al momento de la realización o venta 66.000 pesos. O sea que la suma de esos dos valores sería el beneficio que tuvo esta empresa por estas acciones con cotización. Bueno, ahora veremos el tercer tipo de inversión que tiene este capítulo, que son los títulos públicos. ¿Qué son los títulos públicos o títulos de deuda pública? Son préstamos realizados por los particulares al Estado nacional, provincial o municipal, quien se compromete a pagar un interés y a devolver o rescatar el capital en una o más fechas predeterminadas. Estos títulos cotizan en el mercado de valores y pueden ser emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera. La documentación respaldatoria para la compra y venta de estos títulos es una liquidación emitida por el agente intermediario, y la documentación respaldatoria para el cobro de su renta, que son los intereses, puede ser un recibo duplicado extendido por el agente pagador o una planilla de presentación de cupones al cobro. Les recomiendo que lean en la página 9 del material bibliográfico los conceptos de valor nominal, valor de cotización, valor residual y valor técnico de los títulos públicos. Así comprenden los conceptos y alcanzan a ver la diferencia entre cada uno de estos 4 tipos de valor. A su vez, también tienen el concepto de intereses corridos o cupón corrido y de intereses positivos, para también poderlos no solo conocerlos, aprenderlos, sino también distinguir un tipo de interés del otro. Bueno, ahora veremos el tratamiento contable al momento de la incorporación de los títulos públicos. Como todo activo, se va a incorporar al costo incurrido más todos los gastos necesarios. Ejemplo de gastos necesarios que vamos a ver en esta inversión son las comisiones del agente de bolsa y los impuestos y derechos que me cobren en la bolsa. Cuando yo voy a la bolsa, los títulos cotizan a un valor determinado. Ese valor de cotización, si el día que los estoy comprando es un día distinto al día en que el Estado pagó intereses, ese valor de cotización incluye 2 activos. Uno va a ser el que pertenece a los títulos públicos y otro activo del rubro créditos, llamado intereses corridos. Esos intereses corridos, que son créditos, son intereses que se devengaron desde el último momento en que pagó intereses el Estado hasta el momento en que yo los estoy comprando los títulos. Esos intereses, como no corresponden al rubro inversiones, sino que forman parte del rubro créditos, los debo restar del valor de incorporación al patrimonio de los títulos públicos. Por ejemplo, el caso que plantea dice que el 1 de abril adquiero 1.000 títulos a 80 pesos cada uno, a un valor de cotización de 80 pesos cada uno, es decir, por un total de 80.000 pesos. Estos títulos devengan un 12% anual sobre el valor nominal de los mismos, que es de 100 pesos, y este interés es pagadero semestralmente el 30 de junio y el 31 de diciembre. Además dice que el agente de bolsa cobra un 2% de comisión y que toda esta compra se abona con una transferencia bancaria. Esto implica que, por un lado, para calcular el BIP, tengo que partir del valor de cotización, los 80.000 pesos enunciados, sumarle un gasto necesario que son los 1.600 pesos, que es la comisión del agente de bolsa, calculada sobre el valor de cotización. A esto, como yo los estoy comprando un 1 de abril los títulos, y es una fecha distinta a la fecha en que el Estado paga intereses, la última vez que pagó los intereses fue el 31 de diciembre. Entre el 31 de diciembre y el 1 de abril, fecha de compra, transcurrieron 3 meses. Esos 3 meses hacen que se generen intereses corridos.
que se calculan de la siguiente forma. Tomo los 1000 títulos por su valor nominal, 100 pesos, por el 1% de tasa de interés mensual que devengan esos títulos por los 3 meses transcurridos y me da un total de 3.000 pesos. Para calcular el BIP de los títulos públicos, entonces parto del valor de cotización, le sumo los gastos necesarios y le resto los intereses corridos porque no pertenecen al rubro inversiones, sino que es otro activo que lo registraré en la cuenta intereses a cobrar y que pertenece al rubro otros créditos. El asiento que hago es el que aparece abajo en la filmina. Debito la cuenta títulos públicos del rubro inversiones por el BIP recién calculado, es decir, los 78.600 pesos. También debito la cuenta del rubro otros créditos, intereses a cobrar, por un monto de 3.000 pesos, y acredito el Banco Provincia porque el ejercicio planteaba que se paga esta compra con una transferencia bancaria. Muy bien, ahora veremos el tratamiento contable al momento del cobro de la renta de los títulos públicos. Recordemos que la renta de los títulos públicos son los intereses. Habíamos dicho que estos títulos públicos pagaban intereses semestralmente los días 31 de diciembre y 30 de junio. Yo los había comprado el día 1 de abril y cuando yo los compré existían intereses devengados no exigibles por 3 meses que yo ya los había calculado al momento de incorporación del activo títulos públicos, incorporé este activo del rubro créditos intereses a cobrar por un total de 3.000 pesos que se calculaba sobre el valor sobre el valor nominal de los mismos. Transcurridos 3 meses más, o sea, ya parados al 30 de junio, debemos cobrar la totalidad de los intereses del semestre. Solo 3 meses fueron resultado positivo mío, es decir, los meses que van desde que yo compré los títulos el 1 de abril hasta el 30 de junio, al ser la tenedora de esa inversión, soy la beneficiada con ese resultado positivo que es su renta, que son los intereses positivos. Para calcularlos, tomo los 1.000 títulos que compré por su valor nominal 100 pesos, le aplico la tasa de interés mensual, que era del 1%, por el periodo por el periodo que transcurrió, y eso me da 3.000 pesos. El asiento contable que tengo que hacer es el siguiente. Debitar la cuenta de activo, en este caso, como me acreditarán el dinero en la cuenta corriente bancaria, debitaré activo que aumenta, Banco Provincia, cuenta corriente, por el total de los intereses del semestre, es decir, 1.000 pesos, 1.000 pesos por mes. Total, 6.000 pesos. Acredito el activo que yo di de alta por los intereses corridos al momento de comprar esos títulos el 1 de abril, es decir, activo que disminuye, intereses a cobrar 3.000 pesos, y reconozco el resultado positivo generado desde que yo soy la tenedora de esos títulos desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, con la cuenta de resultado positivo, intereses positivos por 3.000 pesos. Bien. Otro momento importante para la evaluación de los títulos públicos es al cierre del ejercicio. Los títulos públicos deben valuarse a su precio de cotización en el mercado a esa fecha menos los gastos directos de venta, es decir, a su valor neto de realización, ya que los mismos constituyen activos con mercado transparente y no se requiere un esfuerzo para su venta. La cuenta de resultado que refleja el cambio de valor de los títulos públicos la denominaremos diferencia de cotización. Otra cosa que debemos reconocer al cierre del ejercicio son los intereses positivos no exigibles a esa fecha, pero devengados por el mero paso del tiempo. Supongamos que la empresa cierra el ejercicio el 30 de septiembre. Avanzo un poco hacia la línea de tiempo. Yo estoy al 30 de septiembre, que es la fecha de cierre del ejercicio. Y a ese momento los títulos públicos cotizan 90 pesos cada uno. Quiere decir que el valor de cotización neto de gastos de los 1.000 títulos públicos es 90.000 pesos.
Pero ese valor de cotización de 90.000 pesos no solo contiene el valor de los títulos públicos, sino también contiene el valor de los intereses devengados no exigibles en estos últimos 3 meses. Recordemos que la última vez que el Estado pagó intereses fue el 30 de junio y el solo paso del tiempo determinó, con la tasa de interés pactada y sobre el valor nominal de los títulos, que los intereses corridos o intereses a cobrar sean 3.000 pesos. Estos los debo restar de esos 90.000 para hallar, sí, el valor de cotización de los títulos, neto de gastos de venta y neto de intereses corridos. Estos 87.000 tengo que compararlos con el valor de libros de los títulos públicos, que era el valor de incorporación de los mismos, 78.600 pesos, y como hoy cotizan 87.000, tengo que reconocer un resultado por tenencia de 8.400 y para ello hago el siguiente asiento. Debito la cuenta títulos públicos por 8.400 y acredito la cuenta diferencia de cotización por 8.400. También debo, como momento de cierre del ejercicio, el transcurso del tiempo, reconocer el resultado positivo de estos intereses que fueron devengados, debitando la cuenta del rubro créditos, intereses a cobrar 3.000 pesos y acreditando la cuenta de resultado positivo, intereses positivos por dicho importe. Otro momento importante para el tratamiento contable de los títulos públicos es el momento de la venta o realización. Supongamos que el 31 de diciembre la empresa inversora necesita fondos líquidos para el pago de aguinaldos y por ello decide vender la totalidad de los títulos públicos en 95.000 pesos en el mercado de valores. La comisión del agente de bolsa es del 2%. El neto resultante es depositado en la cuenta corriente bancaria de la empresa. Entonces, vamos a hacer un cálculo de todo esto. El precio al 31 de diciembre de esos 1.000 títulos es 95, lo que nos da un total de 95.000 pesos. Dentro de ese precio de cotización están contenidos los intereses que el Estado paga ese día. La empresa ya había reconocido, o sea, ya había devengado y había imputado a una cuenta de activo al cierre del ejercicio 3.000 pesos por los intereses corridos entre la última fecha de cobro, que había sido el 30 de junio, y el cierre de ejercicio de la empresa el 30 de septiembre. Del 30 de septiembre a la fecha de hoy, 31 de diciembre, transcurrieron otros meses y se devengaron 3.000 pesos. O sea que a los 95.000 pesos de cotización les debo restar estos 6.000 pesos de intereses. Eso me da el valor de los títulos públicos al 31 de diciembre. Esto nos da 89.000 pesos. Si voy al mayor de títulos públicos, tengo que la última evaluación que le di, que fue al cierre del ejercicio, quedó en 87.000 pesos. Hoy, en el mercado, esos títulos cotizan 89.000 pesos. La diferencia entre ambos valores es 2.000 pesos y está dada por el resultado que se llama que se contabiliza en la cuenta diferencia de cotización por la tenencia de los títulos. Por otro lado, dice el enunciado que por esta gestión el agente de bolsa me cobra un 2% sobre el valor de cotización, es decir, 95.000 pesos por el 2%, esta operación tiene gastos de 1.900 pesos. ¿Cómo registro? De la siguiente forma. Voy a reconocer un débito en la cuenta Banco Provincia, cuenta corriente, por los 95.000 menos los gastos por la comisión del agente de bolsa. Así debito la cuenta Banco Provincia, cuenta corriente, por 93.100 pesos. Reconozco el resultado negativo, comisión y gastos de venta de títulos públicos, de 1.900 pesos, doy de baja los intereses a cobrar por 3.000 pesos, reconozco el resultado positivo de 3.000 pesos por los intereses que se devengaron entre el 30 de septiembre, fecha de cierre de ejercicio de la empresa, y hoy, fecha de venta de los títulos, reconozco el resultado positivo por la tenencia de esos títulos de 2.000 pesos y hago por último la salida de los títulos públicos al valor que estaban en libros, es decir, a los 87.000 pesos. Y así se cierra el asiento contable.
Bien, por último, nos vamos a preguntar cuál es la renta y cuál es el beneficio de estos títulos públicos, entendiendo como renta el rendimiento periódico que es propio de la inversión. En este caso diremos que la renta de los títulos públicos son los intereses positivos y por otro lado que el beneficio, entendiéndolo como la revalorización en razón de los cambios de los precios en el mercado de este tipo de activos, es la diferencia de cotización de los mismos. Bueno, por último, vemos dentro de este capítulo 11 los bienes no afectados a la actividad. Las propiedades inmuebles y los bienes muebles que la entidad posee y no se encuentran afectados al cumplimiento de los fines operativos normales son clasificados como inversiones. Estas inversiones son generadoras de flujos de efectivo independientes de las actividades operativas de la empresa. Cuando una empresa diversifica de esta forma sus inversiones, lo que está buscando es atomizar el riesgo de la actividad principal, es decir, separar las manzanas en diferentes canastas. Podría tratarse de bienes disponibles para su venta en una entidad que no tiene como finalidad habitual la venta de este tipo de bienes, o cuando se explota su uso mediante un contrato de alquiler. Estos bienes, si se van a explotar su uso mediante un contrato de alquiler, estarán sujetos a depreciación por desgaste, deterioro u obsolescencia. Estos bienes deben quedar registrados en cuentas que los identifiquen y que no se confundan con los bienes de uso. Ejemplo de ellos serían utilizar las cuentas inmuebles para alquiler, maquinarias para alquiler, etc. Es importante decir que si bien recordamos que al inicio dimos una clasificación entre inversiones temporarias e inversiones permanentes, y si bien era fundamental tener en cuenta la finalidad del ente, debemos decir que estos bienes, a diferencia de los títulos públicos o de las acciones con cotización, no tienen un mercado transparente y no es tan fácil su realización. Generalmente, para poder realizarlos o venderlos, se requiere de acuerdos. Por lo general, la intención del ente cuando adquiere estos bienes es mantenerlos por un largo plazo dentro de la estructura de la empresa. Entonces podríamos decir que estos bienes serían los que el capítulo 11 de esta asignatura llamaría como inversiones permanentes. Bien, la documentación respaldatoria para la compra de estos bienes o incorporación, en el caso de los inmuebles, es una escritura traslativa de dominio. En el caso de los bienes muebles, es una factura de compra. Tener en cuenta que algunos bienes muebles que yo compre para destinar al alquiler, como podrían ser una embarcación o un rodado, tal vez exijan también un registro, exijan también estar registrados en un registro público. Bueno, vamos a ver el tratamiento contable al momento de la incorporación de este tipo de inversiones. Supongamos que lo que adquiero es un inmueble. Como todo inmueble, se tiene que medir al costo incurrido más todos los gastos necesarios asociados a la compra, como por ejemplo los originados durante las etapas de transporte e instalación del bien o de su construcción, si es que la misma es llevada a cabo por la empresa inversora. Supongamos que el 1 de marzo yo compro un inmueble con la intención de alquilarlo por un valor de 2.900.000 pesos, que abono con una transferencia bancaria y que además, a través de la transferencia bancaria, abono 174.000 pesos en concepto de gastos de escrituración. Esto da lugar al siguiente asiento contable: activo que aumenta, inmueble para alquiler. Fíjense que muestro en el nombre de la cuenta que queda claro que no forma parte del rubro bienes de uso, sino que es del rubro inversiones. Y acredito el Banco Provincia por el total por la transferencia bancaria. Supónganse que este inmueble lo adquirí el 1 de marzo y que el 1 de abril firmo un contrato de alquiler con las siguientes características. El lapso del contrato será 3 años. El importe del alquiler mensual será de 25.000 pesos y estos 25.000 pesos serán pagados por semestre adelantado. Además, el arrendatario todo lo abona mediante transferencia bancaria y también me abona un mes
un mes de alquiler en concepto de depósito de garantía. ¿Cómo hago la registración contable de este contrato? De la siguiente manera. Debito la cuenta Banco Provincia por el total recibido. Acredito, por un lado, el alquiler positivo del mes de abril en la cuenta de resultado positivo, alquileres positivos, 25.000 pesos. Reconozco el pasivo en la cuenta alquileres positivos adelantados por los 5 meses que estoy cobrando por adelantado. 5 por 25.000 me da un total de 125.000 pesos y reconozco otro pasivo que es por la recepción del mes, por el importe de un mes de alquiler, pero dentro del concepto de depósito en garantía. Bueno, ahora vamos a ver el tratamiento contable al cierre del ejercicio. Supongamos que la fecha de cierre del ejercicio de esta empresa es el 30 de septiembre. Recordemos que estos inmuebles están sujetos a depreciación o amortización. Supongamos que la cuota ya fue calculada y es de 48.000 pesos. Vale decir que, por un lado, me falta devengar al cierre del ejercicio los alquileres positivos de los meses de mayo, junio, julio, y agosto y septiembre, porque esta empresa no hace devengamientos mensuales, sino que hace los devengamientos al cierre del ejercicio. Entonces eso da lugar al siguiente asiento. Pasivo disminuye, alquileres positivos adelantados, 125.000 pesos, resultado positivo, alquileres positivos, 125.000 pesos por los 5 meses que transcurrieron entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre. Por otro lado, debo registrar la amortización del bien cuya cuota ya me la dieron calculada. Entonces, fíjense que utilizo una cuenta de resultado negativa que se llama amortización de bienes para inversión. Queda claro en el estado de resultados que esta cuenta de resultados no es una cuenta de resultados generadas por los bienes de uso, sino por los bienes destinados para la inversión. Y por otro lado, acredito la regularizadora de bienes para la inversión, que es amortización acumulada, inmuebles para alquiler, por 48.000 pesos. ¿Cuál es la renta y el beneficio, si es que lo tiene? La renta son los alquileres positivos y el beneficio sería la utilidad por venta del inmueble. Al vender el inmueble puede haber variado su valor y tendré una utilidad en ese momento. Bueno, ante todo, muchas gracias por haberme escuchado. Sé que el tema es un tema árido, es un tema complejo. La intención al escribirles el material fue hacerlo lo más didáctico y lo más accesible a ustedes, pero dentro de las limitaciones que el tema tiene, ¿no es cierto? Hay cosas que, por eso traté de incluir glosarios para que ustedes se apropiaran de los conceptos y si los leían en otro libro supieran qué significaban. Traté de no dar nada por sabido, porque sé que de estos temas no hay muchos conocimientos previos, y simplemente quiero decirles que este PowerPoint solo es una ayuda y que sin duda para poder aprender bien el tema, ustedes lo que deben hacer es estudiar el material y practicar los ejercicios. Recuerden que tienen la posibilidad del foro para hacer consultas y bueno, éxitos.